Saludos a ti que me escuchas. Te habla Irina. Las crónicas desde una nueva tierra nos llevan hoy a abordar un tema complejo y amplio, al tiempo que apasionante. El sentido de prosperidad, abundancia e independencia, así como el dinero. Mi intención con lo que te voy a compartir es aportar reflexiones y visiones para ampliar la mirada. En ningún caso pretendo estar en posesión de la verdad, sino pretendo simplemente ser una inspiración. Así que antes de contarte cómo se vive todo esto en una nueva tierra, me gustaría comenzar por los orígenes de lo que hoy es un elemento clave en la vida de la mayoría de los seres humanos: el dinero. Hay varias versiones sobre sus orígenes. La que parece sostenerse más sólidamente es que surgió hace unos 4.000 a 5.000 años en la Grecia antigua. El dinero, no cabe duda, que ha condicionado y moldeado nuestras mentes. Y curiosamente, ha surgido en la Grecia antigua, que se considera la cuna del pensamiento moderno. Hay que señalar que alrededor de estos grandes pensadores de la historia existía una sociedad con valores que hoy calificaríamos de altamente patriarcales, en la que el pater familia no solo poseía la vida de sus esclavos y esclavas, sino que también era dueño de la de su mujer y de sus hijos. Es decir, que poseía los bienes materiales y los bienes humanos. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que forma parte de la herencia inconsciente que ha llegado hasta la actualidad. De hecho, en prácticamente la misma época, el culto a la diosa, que era la representante sagrada de la naturaleza, había sido eliminado y sustituido por el culto a dioses masculinos, guerreros y conquistadores, que no habitaban en la tierra cerca de los humanos como lo había hecho la diosa, sino que observaban y juzgaban desde los cielos. Este es el contexto en el que surgió el concepto dinero, y es un punto muy importante en su significado actual, puesto que el dinero nos lleva a una sensación de separación, de dominación y de posesión. De hecho, nos hemos creado la ilusión de que con el dinero podemos dominar y poseer a la mismísima tierra. Pero volveremos a esto un poco más adelante. Hace mucho tiempo que el dinero no se corresponde con algo tangible y concreto como un metal o similar. Aquí te dejo un dato extraído del apasionante libro de Charles Eisenstein, Economía Sagrada. Aunque no sepas nada de finanzas, este dato habla por sí solo. Los paquetes financieros existentes en el mundo manejan cifras que están 10 veces por encima del Producto Interior Bruto del mundo. Es decir, que todo ese dinero que supuestamente está circulando es en realidad un espejismo. Yo diría que el dinero es el gran ilusionista de nuestras vidas, en el sentido de creador de trampantojos, que es una palabra que en francés significa engañar al ojo. Este trampantojo que esconde una realidad muy diferente de la que creemos estar viendo. Empecemos por la ilusión de la independencia. ¿Cuántas veces hemos oído que el dinero te da la independencia? Toda mi infancia y mi juventud he escuchado este mantra. Sin embargo, si observas más detenidamente lo que ocurre en realidad, enseguida ves el truco. Lo que ha ocurrido es simplemente que la dependencia ha cambiado de lugar. Lo que era dependencia, o más bien interdependencia, de los vecinos, de los miembros de la comunidad, de la naturaleza, de sus frutos y de sus ciclos, se ha convertido en dependencia de grandes corporaciones, de empresas proveedoras de un supuesto bienestar, entre comillas, y de instituciones múltiples sin un rostro visible. Es más, con la entrada masiva de la tecnología, lo más habitual es tratar directamente con ordenadores, bots u otros artificios con una de las múltiples inteligencias que tiene un humano. El dinero de algún modo nos aleja de lo físico y crea una separación con el otro. Por el contrario, cuando das, se establece un vínculo que no necesariamente tiene que tener una continuidad tangible, pero que queda en ese espacio relacional en forma de gratitud. Al pagar, de algún modo cierras ese espacio y cortas el vínculo. Yo nací en una aldea y viví ese estado de interdependencia. Cuando un vecino tenía que ausentarse, otro,
u otros vecinos se ocupaban de su ganado. En la época de máxima actividad en el campo, que era el verano, cuando se recogía el heno, cuando cada familia había terminado su tarea, se unía a los que todavía no lo habían hecho para hacer avanzar más rápido el trabajo y así poder celebrar antes. Porque también las celebraciones son colectivas. En ningún caso había intercambio monetario. No era necesario. El intercambio era la confianza. La confianza de que si alguien necesitaba algo, otro podría dárselo. Esto ha existido en todas las culturas y en algunas todavía se mantiene. Pienso ahora mismo en el Aini, de las comunidades indígenas de los Andes, que significa la reciprocidad y el mutualismo en los intercambios. Este es el principio básico de lo que en la época actual denominamos la economía del don. Tengo que decir que ahora en mi tierra natal existen empresas a las que los ganaderos pagan para ocuparse de sus animales mientras que están ausentes. De modo que lo que llamamos la sociedad del bienestar ha traído con ella tener que pagar por cosas que antes nos eran dadas por el propio tejido comunitario. El dinero también nos lleva a una sensación de escasez porque es el principio mismo de la economía basada en el consumo. Crear necesidades y la sensación de que nos hace falta algo más. Y así comienza la carrera tras el dinero. Siempre me sorprende esta expresión de ganarse la vida. Preguntamos, ¿cómo te ganas la vida? Y la vida se nos ha dado, regalada. La vida crece, florece, se renueva sin pedir dinero a cambio. La naturaleza fructifica sin pedir más que ciertos cuidados y mimos, y sobre todo, respeto. Y así llegamos hasta esa visión en la que los talentos de una persona, curiosamente, también llamados dones, no valen nada si no se transforman en dinero. Se diría que tiene más valor el dinero que los atributos intrínsecos de los seres y de las cosas. No se da el mismo valor a lo que es regalado o muy barato que a lo que tienes que pagar o es muy caro. Sin embargo, aquello que se dona tiene un valor añadido, puesto que lleva la intención de quien regala, lleva su gesto. En este momento existe un discurso permanente de amenaza de crisis y de recursos que se terminan. Pero frente a ello, quería presentarte algunas paradojas de este mundo. Alrededor de un 50% de los alimentos acaban en la basura a lo largo de las distintas etapas de su viaje entre el origen y el destino. Hay personas que poseen más de una vivienda o viviendas que podrían albergar a varias familias, llevando vidas más sencillas. Según el Ministerio de Defensa de España, el presupuesto militar para 2023 es de 12.825 millones de euros. En el año 2022 fue de 10.155 millones. Viendo estas cifras, cuesta bastante pensar en la escasez, o por lo menos en la escasez en algunos ámbitos. Bien es cierto que los recursos de la tierra podrían agotarse si el consumo sigue creciendo al ritmo que lo ha estado haciendo. Sin embargo, si adoptamos modos de vida más simples y más respetuosos, este hermoso planeta provee para todos. La idea de que con el dinero se puede conseguir todo ha hecho crecer el número de cosas que cada individuo en el denominado mundo desarrollado posee. De hecho, el dinero nos ha llevado a la ilusión de que la tierra nos pertenece y así poseemos trozos de tierra, incluso islas completas, que ponemos bajo nuestro nombre. Nos apropiamos de los minerales, del electromagnetismo, que ni siquiera se ve, de la información genética del agua e incluso de lo que hay en las cabezas de otros seres humanos. Se diría que todo viene del dinero y todo vuelve a él, como un dios insaciable y tiránico. De hecho, los regímenes totalitarios y las sectas se caracterizan por tener una figura central y elevada a la que todo el resto tiene que mirar. De este modo, no se crean lazos horizontales y no se crea un tejido que podría volverse fuerte y por tanto una amenaza para esa figura totalitaria. En ese lugar yo veo claramente al dios dinero. Tal es su culto que una de las actividades profesionales en más auge entre los jóvenes parece ser la especulación. Se le da otros nombres, preferiblemente con palabras inglesas para seguir alimentando la ilusión,
pero no deja de ser especulación. La idea de escasez y la de separación van unidas y ambas llaman a la puerta de los instintos más básicos de supervivencia. Que yo tenga, aunque a otro le falte. Se nos ha contado una historia sobre la supervivencia del más fuerte, pero no es más que una historia, porque el más fuerte en solitario no llega muy lejos. La verdad es que la clave de la vida es la cooperación. Un cuerpo no puede ser sano y floreciente si uno de sus órganos está enfermo o en déficit. Esto aplica para un ser individual y para un planeta y para una humanidad. Pero demos ahora un paso para penetrar en esta nueva tierra, en una nueva tierra, la que yo deseo mostrarte. Desde el umbral de ese mundo, quiero mencionar y agradecer a 2 personas que son una fuerte inspiración para mí. Charles Eisenstein y Mark Boyle. El primero se dio a conocer con la publicación del libro que mencioné anteriormente, Economía Sagrada. Un magnífico libro que te recomiendo, en el que presenta de una forma extensa la economía del don, que es para mí la economía de la nueva tierra. Puedes encontrar numerosas conferencias de Eisenstein en Internet y tiene otros libros, algunos tal vez no están traducidos al español. Uno de mis favoritos lo dice todo con el título El mundo más bello que nuestros corazones saben que es posible. No voy a entrar aquí en todo el ideario de Eisenstein, que es sin lugar a dudas apasionante y muy inspirador. Solo decirte que sus ideas de un nuevo mundo están calando tanto en la sociedad americana que el nuevo miembro de la familia Kennedy, Robert Jr., que se presenta a las elecciones de Estados Unidos de 2024, le ha pedido que forme parte de su equipo. Para mí esta es una gran noticia y un signo importante del momento que vivimos. En cuanto a Mark Boyle, es un personaje fascinante. Era un empresario en el mundo de la ecología, hasta que un día, conversando con un amigo sobre la desconexión que produce el dinero entre nosotros y nuestras acciones, decidió hacer la experiencia de vivir sin dinero durante 1 año. Lo que de partida era una experiencia de tiempo limitado se ha convertido en su forma de vida. Actualmente vive en una cabaña que él mismo ha construido en un bosque irlandés, su país de origen, sin electricidad ni tecnología moderna de ningún tipo, incluso sin agua corriente, para no tener que usar dispositivos de bombeo. Y escribe sus artículos y libros con papel y bolígrafo, la más alta tecnología. Tuve la enorme suerte de estar en contacto con él antes de que se desconectara del todo de la tecnología, con motivo de la traducción de su segundo libro, Manifiesto para una vida libre de dinero, que traduje y puedes encontrar en mi página web, alquimia.org. Crear esa nueva tierra de prosperidad y economía del don requiere cambiar la narrativa, cambiar el relato que nos contamos, las creencias que validamos. Crear ese estado es una elección consciente. Es un estado del ser. Todo comienza por ahí, por atravesar el miedo irracional a la carencia. Un miedo que ha sido y es alimentado por esa narrativa generalizada de limitación de recursos y de crisis que nos lleva permanentemente a una supervivencia deshumanizada. Y como la rueda en la que gira sin descanso el hámster, esa deshumanización genera un vacío interior que llenamos con cosas que compramos o con experiencias que nos venden o un largo etcétera que viene del exterior. Actualmente estamos en ese punto entre mundos, entre narrativas, y es una decisión individual por cuál queremos apostar. Te recuerdo que la manifestación de cualquier creación, de cualquier realidad, comienza en ese espacio intermedio, en el espacio imaginal, en el espacio del todo es posible. Hay una cita que no me canso de repetir por lo cierta y hermosa que proviene del libro Diálogos con el Ángel. Y dice: los seres creadores se sitúan entre el final y el principio, porque entre el principio y el final está el tiempo, y entre el final y el principio está la eternidad. Este espacio intermedio en el que estamos ahora mismo, este espacio entre mundos, entre narrativas, entre creencias, entre visiones, llámalo como quieras, es un espacio para crear, para apostar por una nueva narrativa, por la que tú quieras, allí donde tú pongas tu energía, tu creencia, tus imágenes mentales, tus acciones diarias.
allí es donde se va a producir la creación. Eso es lo que se va a manifestar. Así que te propongo imaginar lo siguiente, como una idea. Un grupo humano con un tamaño que permite un tejido relacional entre todos los integrantes. Imagina que cada uno de esos seres dedica su vida a desarrollar su pasión, su don. Tú eres uno de esos seres. Y ofreces ese don o esos dones al resto del grupo. Ese don puede ser hacer pan, construir viviendas, coser, sanar, orientar espiritualmente o cantar. No importa. Lo importante es que sea lo que sale de tu corazón, lo que puedes hacer con pasión, lo que no es un trabajo, sino una pasión. Cada ser de ese grupo ofrece al resto su don y recibe del resto sus dones. Es decir, que si son 100 seres, cada uno ofrece un don, el suyo, y recibe 99. Creo que esto se puede poner en la categoría de los acuerdos ganador-ganador, ¿no? La economía del don, como ya he mencionado, no es una utopía, ni una extravagancia filosófica. La economía del don ha existido y existe en diferentes culturas y pueblos. Lo que haría falta en los llamados países desarrollados sería, como he dicho, un cambio de mentalidad que implica necesariamente una forma de vida más simple y auténtica. Y aquí tomo las palabras de Charles Eisenstein, de uno de sus libros, que dice: al menos que hayamos hecho un trabajo de transformación sobre nosotros mismos, seguiremos siendo los productos de la misma civilización que tratamos de cambiar. Estas palabras son básicamente lo mismo que dijo Gandhi muchos años antes, con su célebre «Sé el cambio que quieres ver en el mundo». Si esto que te cuento resuena en ti, te invito a que comiences a practicar la economía del don en tu entorno cercano, que comiences a cambiar esa narrativa en tu interior y a crear un tejido que nos hará resilientes ante cualquier cambio en las estructuras del sistema socioeconómico y político. Pongamos los corazones en red para vivir esa nueva tierra. Yo he elegido esto. Elijas lo que elijas, que sea con el corazón, que es el portavoz del alma. A día de hoy yo no sé cómo podría ser posible una economía del don a gran escala. La tarea de darle una forma excede sobradamente mis capacidades y mis conocimientos, pero sí sé la capacidad del ser humano para crear aquello que sueña o imagina. Sé que es inmensa, sobre todo cuando hay muchos seres humanos soñando e imaginando una misma cosa. Nuestras mentes conectadas son más potentes que el más potente de los ordenadores. Así que te invito a conectarte. Gracias por escucharme. Nos encontramos creando una nueva tierra bajo la luz de Venus.